me habló hace algunas semanas atrás, le dije que sí, porque estábamos terminando nuestras vacaciones y comenzando el año, así que no hay muchos compromisos por ahora, pero después el año se va a hacer mucho más complicado. Quisiera recordarles el himno que acabamos de cantar. Es un himno muy lindo, habla de una experiencia especial. Es una experiencia con Dios, de una relación con Dios. Se titula La canción del Espíritu. Y notaron allí que en la poesía del autor, él dice, permite o deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga tu alma, tu corazón. Después dice, entrégale lo que Él te indique, su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. La segunda estrofa comienza con una alabanza y dice allí que nosotros le entregamos nuestro ser con dulzura, entregamos no solo eso también, sino nuestra tristeza, y nuestra tristeza, dice, se la entregamos en el nombre de Jesús, y termina diciendo allí que abundante vida hoy tendrás en Él. Y el coro, que es el que se repitió 2 veces, es un pedido al Señor que llene nuestra vida. Así que creo que sería una interesante manera de comenzar o de continuar el año 2013, porque ya casi sin darnos cuenta, 12 días han transcurrido. Y en esta mañana yo quisiera hablarles precisamente de esta promesa de Jesús de enviarnos al Espíritu Santo. El tema tendría que ser largo. Cuando digo largo, unos 45 minutos. Pero hay varios aquí que prefieren que no se pase de 30 minutos. Así que vamos a intentar que no se pase de 30 minutos. Solamente vamos a recordar juntos algunas cosas. Y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en San Juan, el capítulo 13. Ustedes saben que hay 3 capítulos en el Evangelio según San Juan que son muy especiales, llenos de emoción, porque su contenido es un contenido que muestra la manera en que Jesús sabía lo que estaba por ocurrirle, conocía el corazón de los discípulos y sabía cuán apartados estaban de entender, cuán lejos estaban de entender lo que realmente estaba por ocurrir, porque ellos esperaban que Jesús pudiera reinar en un trono y ser el Mesías que ellos creían que iba a venir. En realidad Jesús era el Mesías y su reino no era de este mundo y su trono no está en la tierra. Así que esa parte no la entendían. El corazón de ellos estaba lleno de orgullo y Jesús les enseñó con el lavamiento de los pies el rito de humildad. Y les dijo, ¿recuerdan? Si el Maestro y Señor hizo esto con ustedes, así también deben hacerlo ustedes, no como un mero ritual, sino como una experiencia real del corazón. Y ese capítulo 13 continúa. Allí Jesús menciona que uno de los que estaba sentado a la mesa lo iba a traicionar. Luego de eso Jesús les da un mandamiento nuevo. Nuevo no porque no haya estado escrito en el Antiguo Testamento, sino nuevo porque tenía un aspecto que había estado ausente en la letra del mandamiento del Antiguo Testamento. En el versículo 34 dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Los discípulos habían tenido como referente a Jesús. El amor de Jesús por ellos
tendría que ser tan significativo que de esa misma manera ellos tenían que amarse unos a otros. Jesús también anuncia la negación de Pedro. Jesús también les dice a partir del capítulo 14 que Él se iría. ¿Se acuerdan? La promesa de volver otra vez, de llevarlos a ellos donde Él iba a estar. La pregunta de Felipe, o el pedido de Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí Jesús comienza a dejar un concepto de que Él y el Padre conforman una unidad muy especial, que es la unidad que después, o por la cual después en el capítulo 17 Él va a orar. Ustedes recuerdan que Jesús le dice, Padre, aquellos que me has dado quiero que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y Jesús, luego de algunas palabras más, les habla de un tipo especial de relación, y es una relación de amor. Y acá lo quiero relacionar con el himno que cantábamos recién. Entrégale todo lo que Él te pide. Y a partir del versículo 15 Jesús comienza a hablar acerca de algunas cosas importantes, de esta relación con Dios. Dice Jesús, si ustedes me aman, vivan en armonía, vivan de acuerdo a mis mandamientos. Ustedes recuerdan ese texto tan especial. Y entonces les dice que Él iba a hacer un ruego especial al Padre, el verso 16. Y justo allí, a continuación nomás de ese versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces dice, y yo rogaré al Padre, el verso 16, y os dará otro consolador. Y Jesús introduce a alguien más de la divinidad, de la deidad, para que ellos comenzaran a conocerlo, porque no lo conocían aún. Lo llama otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo llama en el versículo 17 el Espíritu de verdad. Y dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y uno podría decir, ¿cómo? Se los estaba presentando y ahora les dice que ellos lo conocen. Ellos estuvieron bajo la influencia del Espíritu Santo, sin embargo no se percataban de algunas cosas. Y Jesús les dijo, mora con vosotros, pero agrega algo más. Mora hoy con vosotros. Y dice el texto al terminar el verso 17, y estará, futuro, en vosotros. La diferencia, ustedes saben, es importante. Una cosa es que alguien esté con nosotros y otra cosa es alguien en nosotros. Porque en realidad ese es el deseo del Señor. Y si ustedes notan los siguientes versículos, empiezan a conformarse o conformar la idea de esa unidad con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y dice, por ejemplo, el verso 18, no os dejaré huérfanos. Ustedes no van a quedar solos. Y dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y ahí Jesús coloca su palabra como algo importante en la relación con Dios. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y bueno, el que no me ama, el que no me aman, dice el verso 24, toma otro camino. Y el verso 26 vuelve otra vez a introducir al Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y noten cómo allí el Señor vincula al Padre, se vincula a Él con el Espíritu Santo, porque dice, el Padre lo enviará en mi nombre. Él, y empieza a hablar de la misión del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas, enseñará, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Yo creo que San Mateo y San Juan, o Mateo y Juan, pudieron escribir sus evangelios porque recordaron exactamente las palabras que el Espíritu les dio que recordaran para ese momento. El capítulo 15 es un capítulo del todo especial. Y recuerdo que la última vez que estuve aquí, Roberto predicó sobre el capítulo 15, sobre la vid, la unión entre Jesús y quien está ligado a él. Y hacia el final de ese capítulo 15, en el verso 26, nuevamente va a mencionar al Espíritu Santo. Pero cuando venga, ¿notan? Es decir, todavía hay algo que va a ocurrir. De hecho, esa noche era la última cena, al día siguiente Jesús moriría y los corazones de los discípulos estarían frustrados, chasqueados, porque sus ilusiones se convertirían en nada. Sin embargo, al amanecer del primer día Jesús resucitaría y a partir de allí iniciaría un proceso previo a su ascensión para que ellos nunca más lo vuelvan a ver hasta su segunda venida. Y ahí Jesús les dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que si ustedes notan, el Espíritu Santo tendría una tarea que realizar: enseñar, recordar, dar testimonio acerca de Jesús. Y el verso 27 dice algo interesante: y vosotros daréis testimonio también. Vosotros daréis testimonio también. El capítulo 16 es el capítulo que continúa hablando de esto. Y el verso 7 dice: os conviene que yo me vaya. Hay una conveniencia. De hecho, el sacrificio de Jesús lo limitó a una naturaleza humana, algo que nosotros difícilmente entendemos. Cristo deja a un lado algunos atributos que él tenía como Dios. Solo el Espíritu Santo podría estar con los discípulos en todas partes. Por eso les dijo: os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si yo me voy al cielo, después de mi sacrificio, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y entonces él dice que cuando el Espíritu Santo venga, y continúa enumerándola como una especie de lista de las acciones del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice el versículo 9, por cuanto no creen en mí. Y cuando decíamos que esto podría llevar mucho tiempo, es verdad, pero fíjense solo esta línea cuán importante es. La salvación depende de nuestra aceptación de Jesús como nuestro Salvador personal. Nuestra salvación depende de que podamos creer en Jesús y ver en Él al Redentor de nuestras vidas y al Redentor del mundo. Y eso no es posible para el corazón humano, a menos que el Espíritu Santo lo convenza. Por eso era tan importante esta promesa de enviar otra persona para que estuviera con ellos para siempre. Para que Dios pueda compartir a través del Espíritu Santo su vida con nosotros. De pecado porque no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Ustedes veían en mí una expresión de justicia, dice Jesús. Pero ustedes no me van a ver más. Pero cuando Él venga los va a convencer de justicia y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ha sido ya juzgado. Después de la muerte de Cristo, Satanás estaba condenado. La seguridad del creyente, la seguridad de aquel que reconoce a Jesús como su Salvador personal es absoluta. Aquel que vive en comunión con el Señor no tiene nada que temer, porque forma parte de ese núcleo de unión con Dios. ¿Se acuerdan? Mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Una relación, una amistad, un compañerismo, una familia especial.
una relación especial. Nuestra relación con Dios. Algo vital para la vida. Algo esencial para el año 2013. Ninguna cosa espiritual puede ser lograda si no es a través de los medios que el Señor está a través de esta lectura colocando delante de nosotros. No hay nada que se pueda hacer sin el Espíritu Santo. Él es quien hará todas las cosas. Les recuerdo, Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar, Él va a dar testimonio acerca de Jesús, Él nos va a convencer de pecado, Él nos va a convencer de justicia, Él nos va a convencer de juicio. Y el versículo 13 del capítulo 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Saben qué bueno que es conocer toda la verdad? Cuando uno lee el libro de Apocalipsis y ve que la estrategia de Satanás es montar toda una estrategia basada en el engaño y en la mentira, y estamos hablando especialmente de cosas espirituales y religiosas, donde la humanidad tendrá que definir finalmente, o cada uno de los que conformamos esta humanidad, tendremos que decidir si vamos a aceptar lo que dice la palabra del Señor o lo que dicen líderes humanos, tradiciones humanas, pensamientos o ideologías humanas. No será fácil, pero la palabra está allí y gracias a Dios la tenemos. Y de paso el autor de la palabra no es otro que el Espíritu Santo, porque según el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios hablaron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús les dice en el verso 12, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no están en condiciones hoy de entender todo, no las pueden sobrellevar. Así que cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda esa verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no traerá algo nuevo, porque en realidad para Dios era lo mismo todo. Pero lo que sí traería es aquello que los discípulos en ese momento no estaban entendiendo. Algo más les dice, os hará saber las cosas que habrán de venir, el futuro. Y esto se cumple en Apocalipsis y en algunos pasajes de Pablo, en algunos pasajes de Pedro, donde ellos profetizan de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, y por eso llamamos a esa capacidad de predecir el futuro el don profético o el espíritu de profecía. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo hará conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y fíjense otra vez ese concepto de unidad. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ustedes saben qué importante es el saber, el conocer. Y hace un momento hacíamos referencia a la verdad. Conocer, saber la verdad. Pero conocer y saber no solo intelectualmente, sino en el marco de esa relación de amor con Dios. En ese concepto que ya leímos de vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una mera teoría, no es una mera información o conocimiento que nosotros podamos tener, sino una experiencia diaria, cotidiana, permanente, con Dios. ¿Cómo se dio esto en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se dio esto después que Jesús ascendió a los cielos? Rápidamente vamos a recordar dos momentos. Libro de Hechos, capítulo 16. Fíjense cómo el Espíritu Santo dirigía las cosas. Jesús dijo, Él va a venir. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero Él estará con ustedes y Él los va a ayudar. Capítulo 16. Allí estaban Pablo y Silas para salir a predicar el Evangelio. Y Jesús les había dicho que predicaran primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Saulo de Tarso, convertido en Pablo,
el apóstol de los gentiles, salía con Silas en su segundo viaje misionero para predicar el evangelio. Ahora, ¿pueden ustedes entender esto? Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo podemos entender que si la misión era predicar el evangelio, el Espíritu Santo les prohíba predicar el evangelio en Asia? Entonces, como el Espíritu Santo les dijo que no, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Puede el Espíritu Santo hacer esto? Sí, lo estaba haciendo. Y esa noche, el versículo 9 dice, Pablo tuvo una visión. Por eso, recuerdan, Jesús había dicho, les va a decir las cosas que van a suceder y las cosas que ustedes tienen que hacer. Tuvo una visión y le mostró a un varón macedonio de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia. Macedonia es Europa, no Asia. Macedonia está pegada a Grecia, está en el norte de Grecia. No sé si Albania o algún país de esos estará ahora ahí. Y dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión entendió que tenían que ir para Macedonia, no a Asia. ¿Y qué pasó en Asia? Bueno, llegaron a una ciudad que era Filipos, la primera ciudad de Macedonia. No sé si porque estaba en primer lugar o porque era la capital. Creo que era la capital porque tenía el nombre de uno de los hijos del hermano de Alejandro, Alejandro Magno. Versículo 13 dice así, y un día de reposo, un sábado. Así comenzó la misión en Filipos. Un sábado, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer, y acá quisiera que ustedes por favor notaran por qué el Espíritu Santo dirigía las cosas de la manera en que lo hacía. Y cómo el Espíritu Santo trabajó en esta mujer. Esta mujer se llamaba Lidia. Y esta mujer tenía una profesión o un oficio. Era vendedora de púrpura. No era de Filipos, era de la ciudad de Tiatira. ¿Y Tiatira dónde está? En Asia. Es una de las ciudades del Asia. Y si ustedes recuerdan el mensaje de las 7 iglesias del Asia, está Tiatira. Bueno, Lidia era una comerciante textil, y no cualquiera, sino que vendía púrpura. Las telas reales de la nobleza. Así que tiene que haber sido una próspera comerciante. Y ahí estaba, orando aquel sábado, junto al río, esta mujer. Pero noten por favor, esta mujer dice, después que dice de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y uno dirá, pero ¿de dónde conocía Lidia de Tiatira, que estaba en Filipos, a Dios? ¿Será que hay gente a nuestro alrededor que no conoce las cosas que nosotros conocemos y adora a Dios? ¿Será que el Espíritu Santo también trabaja en el corazón de personas que nos rodean, que no conocen lo que nosotros sabemos, pero ellos en su comprensión, en lo que ellos entienden, en lo que ellos saben, adoran a Dios? De hecho, era el caso de Lidia. Y Lidia era una mujer necesitada de Dios. Aunque próspera materialmente, necesitada de Dios. Y por favor, presten atención en lo que sigue diciendo el texto. Lidia estaba oyendo. Pero ahí no termina. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso es importante entender la magnitud de la obra del Espíritu Santo. Porque incluso cuando nosotros pensamos en lo que debemos, tenemos que hacer como iglesia, ustedes saben que la tarea de predicar el Evangelio a nuestros vecinos, amigos, familiares, desconocidos, no es tarea fácil.
Espíritu Santo tiene personas que adoran a Dios, que están allí, que nosotros no sabemos, y que tal vez con algo que nosotros hacemos, decimos, o con algún programa que como iglesia tengamos, el Señor puede hacer que la persona esté atenta, que escuche lo que hay que escuchar. Y no hay muchos detalles, pero el versículo 15 nos da la pauta de qué fue lo que ocurrió. Fíjense, si ella estaba escuchando y si el Señor, si el Espíritu Santo en ese momento permitió que ella estuviera atenta, es porque en realidad la prohibición de ir a Asia, la prohibición de ir a Bitinia y el pedido de ir a Macedonia era por Lidia. Era por Lidia. Y dice el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia. Así que no solo Lidia, sino su familia se bautizaron. Más todavía, Lidia dice, si a ustedes les parece bien, yo quiero que ustedes se hospeden en casa. Evidentemente una comerciante de púrpura debería haber tenido suficiente espacio en su casa como para hospedar a Pablo y Silas y que la primera iglesia en Filipos funcionara en la casa de Lidia. Pero la historia en Filipos no termina ahí. Ustedes recuerdan que había una niña con espíritu de adivinación que decía que esos dos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Solamente que el Dios Altísimo no era Jehová. Era un Dios pagano al cual los macedonios llamaban el Dios Altísimo. Así que no era buena propaganda. Así que un día, Pablo, que trataba siempre de controlarse y a veces no podía, un día, un tanto molesto, hizo lo que tenía que hacer. Expulsó el espíritu inmundo que había en esta niña, y esa niña perdió sus poderes, entre comillas. Y al perder sus poderes, sus managers, ahí dice el texto bíblico, ¿no es cierto?, que aquellas personas que lucraban con ella, se enojaron y llevaron a Pablo y Silas, los golpearon y los acusaron delante de los magistrados y autoridades, diciendo que estos hombres, verso 20, siendo judíos, alborotan la ciudad. Enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Que un macedonio griego diga que era romano era lo mismo que algunos cuando crucificaron a Jesús eligieron a Barrabás. Bueno, algo parecido, ¿no? Les pegaron mucho. Fíjense el versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, la celda de mayor seguridad, y les aseguró los pies en el cepo cambiario, en el cepo nomás. La palabra cepo ya no me gusta ya. En el cepo. Pero a medianoche, fíjense, medianoche, orando, Pablo y Silas. Saben, había dos hombres allí en la prisión. En la prisión la gente no se comporta bien. Sus palabras no son palabras lindas. Los presos, tienen su vocabulario especial y sus conductas especiales. Por lo menos eso es lo que nos dicen. No debe haber sido menos allí en Filipos. Pero estos dos hombres, dice que a medianoche oraban. Y no solamente oraban, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Y esto no es todo. Los presos, el resto de los presos, oían. Les fue prohibido ir a Asia. Les fue prohibido ir a Bitinia. Un varón en una visión le dijo a Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Lidia y su familia. Y ahora el Espíritu Santo estaba trabajando a medianoche en una cárcel, donde dos hombres que habían recibido una tremenda golpiza, en vez de estar maldiciendo y quejándose por su condición o su situación, oraban y cantaban
y los presos oían, como Lidia oía las palabras de Pablo y de Silas junto al río en el momento de la oración aquel sábado. Pero a medianoche, dice el verso 25, el Señor hizo algo más. Verso 26, sobrevino de repente un gran terremoto. Esta historia que conocemos de toda la vida casi. O quienes leyeron la Biblia recordarán esta historia. Un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron todas las puertas de la cárcel, las cadenas de todos se soltaron, los que estaban con grilletes, con cepos, todos quedaron libres, todos. ¿Qué hacen los presos cuando ven las puertas abiertas y quedan libres? En realidad los presos que están presos lo único que quieren es escapar. Así que este momento era único, era el momento de escapar. Por eso dice el verso 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque se le había pedido al carcelero que custodiara de manera muy especial a esa gente. Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues ¿cuántos? Todos estamos aquí. Ahora díganme una cosa, ¿por qué no se escaparon los otros presos? Tiene que haber una explicación, ¿verdad? Hay una razón por la cual los otros presos no salieron corriendo de la cárcel. Esos sí eran delincuentes, Pablo y Silas no. Pero ¿no será que las oraciones, los cantos que ellos escuchaban, trajo a la mente y al corazón de aquellos hombres rudos, criminales tal vez, delincuentes por lo menos? ¿El Señor no les habrá hecho ver que existe algo más importante que escaparse de la cárcel, que conocer la verdadera libertad? Todos estamos aquí. Y el carcelero pidiendo luz entró. Y el carcelero, que seguramente habrá escuchado algo también, dice el texto bíblico, que él cayó postrado a los pies de Pablo y Silas. Y el verso 30 les hace una pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pregunto, de las acciones del Espíritu, ¿quién convence de pecado para que puedan creer en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién estuvo obrando esa noche en esa cárcel con los presos y con el carcelero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le dijo a Asia no, a Macedonia. Fíjense lo que estaba ocurriendo allí en Macedonia, en la ciudad de Filipos. Y bueno, ustedes recuerdan, el carcelero, su familia y quién sabe, algunos presos se bautizaron allí. La extraordinaria obra del Espíritu de Dios, que busca la salvación de la gente. Y quiero terminar esta mañana compartiendo con ustedes lo que podríamos llamar una doxología, una alabanza, una adoración. En Efesios el capítulo 1, el apóstol Pablo expresa su adoración a Dios por todo esto que hoy tratamos de ver en las palabras de Jesús en San Juan, en 2 hechos o más, según como ustedes lo quieran ver ahí en Filipos, cómo él lo expresa como una manera de alabanza y de adoración a Dios. Comienza el verso 3 de Efesios 1 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de seguir leyendo, permítanme decirles esto. Quien escribe estas palabras era Pablo. Pero Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y Saulo era un perseguidor de los cristianos. Su vida fue transformada cuando Jesús se le presentó, porque este hombre, en la sinceridad que tenía al perseguir al cristianismo creyendo que era un cuento, se encuentra con Jesús camino a Damasco y se da cuenta de que estaba totalmente equivocado. Como le dijo Jesús, dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Y ahora este hombre, después de varios años, escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la intimidad. Por eso recuerden las palabras de el capítulo 14 de San Juan. El deseo de Dios, vendremos a Él, haremos morada con Él. Una relación de amor, una relación única, especial. Quien escribe dice, y yo digo quien escribe, vos lo podés decir en oración, vos lo podés decir de muchas maneras, pero esta es una experiencia que se comparte, que se transmite. El Señor les había dicho, ¿se acuerdan? El Espíritu va a dar testimonio de mí, pero ustedes también van a dar testimonio. Y de hecho, este es un testimonio, además de todo lo que ellos hicieron. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Saben? Lo que el conocimiento de la verdad, como decíamos hace un momento, ¿no? Que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios tiene planes. Y los planes del Señor están en el futuro. Y el futuro que el Señor nos prometió lo vemos cercano porque el mundo está complicado, ¿verdad? Cada vez más complicado. El mundo está cada vez más parecido a lo que dice la palabra del Señor. Y por eso cuán importante es la palabra del Señor. El que guarda mi palabra, decía allí en uno de los textos que leímos. Bueno, fuimos bendecidos con las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Los ojos del creyente están puestos en los lugares celestiales gracias a Jesús. Y fíjense cómo Él expresa sus convicciones. Según dice el verso 4, nos escogió. Dios nos eligió. Dios te eligió a vos. Ahora, por favor, no pienses que te eligió a vos y no eligió a tu vecino o a tu vecina. No pienses así. No pienses que vos sos el elegido. No, porque eso puede llenar tu corazón de orgullo y de soberbia, y ese no es el plan de Dios. Dios te eligió como eligió a todos los habitantes de este planeta para lo mismo, para que sean salvos en Cristo. Lo que ocurre es que nosotros estamos aquí porque creímos. Tu vecino, tu pariente, tu amigo, todavía no cree, pero dale tiempo, dale tiempo. Tal vez necesite ver algunas cosas más en la vida. No te olvides, el Espíritu Santo un día le prohibió a Pablo y Silas a ir a Lacia, le prohibió ir a Bitinia. No te preocupes si no te hacen caso, no te escuchan. No te preocupes, tal vez no sea el momento para esa persona, pero no te quedes con los brazos cruzados porque hay que ir a Macedonia. Ahí estaba Lidia, ahí estaba el carcelero, los presos. Dios nos escogió, dice, en Él, en Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí hay otro tema tremendo. El Espíritu Santo tiene un solo objetivo, transformar nuestras vidas para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, porque todo lo que vincula esto es el amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, por su soberanía, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, siempre espiritual, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fue el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan? Verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, tenemos una herencia, y no es una herencia terrenal, es una herencia celestial, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros seamos, para alabanza de su gloria.
que vivamos para la gloria de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Así alumbre vuestra luz para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, que sea todo para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13. En Él también vosotros. Y aquí viene, ¿no es cierto?, el cierre del tema de esta mañana. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No se olviden cuán importante es la palabra de Dios en medio de todo esto. Una vida cristiana sin la palabra no es vida cristiana. Cuando Pablo comenzó a hablar, Lidia escuchaba. Y el Señor abrió su mente, su corazón, para que ella estuviera atenta a las palabras. En aquellos días no había Biblias. Hoy tenemos todos una Biblia en la mano. Era transmisión oral solamente. Pero el mismo poder de lo que está escrito, de lo que salía de la boca, en este caso de los apóstoles. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor pone su sello sobre quienes le pertenecen. Alguien sellado le pertenece a Dios, pertenece a ese círculo íntimo de la relación del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Es mío, me pertenece. Verso 14, que es las arras. Arras significa garantía, seguridad. Es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra herencia que está en los cielos, ¿verdad? No una herencia terrenal. Hasta la redención de la posesión adquirida. Adquirimos, gracias a Jesús, una herencia celestial. Todavía no la tenemos porque Jesús no vino, pero es nuestra, nos pertenece. ¿Cuáles van a ser tus planes este año? ¿Qué vas a buscar este año? El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a buscar lo que sea mejor. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Lo que Él te indique, hazlo. Es lo más seguro. Tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu pesar, déjalo. Permítele a Jesús llenar tu corazón.